Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Hemos esperado 10 minutos, creo que es suficiente. Entonces, damos inicio con el taller. La primera clase hemos abordado un poco sobre aspectos teóricos, conceptuales de lo que es investigación científica y lo que no es científica y todo eso. Y al final habíamos dado una tarea que consistía en responder tres preguntas, ¿no? El dónde, el quién y lo que sería el qué, ¿no? Tres preguntas. En un momento vamos a revisar o me van a decir las respuestas a las tres preguntas, pero inicialmente vamos a introducir un poco a lo que es el proceso de la investigación como tal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, partimos de algo, ¿no? Y ese algo tiene que ver con lo que es la idea de la investigación. Entonces, diremos que cuando nosotros iniciamos o queremos hacer una investigación, a eso lo vamos a llamar proyecto de investigación, ¿ya? Porque todavía no lo estamos desarrollando, simplemente estamos queriendo plasmar, estamos queriendo desarrollar. Por eso simplemente como proyecto de investigación. Ahora, este proyecto de investigación tiene que nacer de algún lugar, ¿no? Entonces, para eso necesitamos ideas, ¿ya? Ideas para poder desarrollar un proyecto de investigación. Ahora, estas ideas generalmente, por lo general, surgen de diferentes fuentes, pero inicialmente estas ideas deben ayudar a resolver algún problema, ¿ya? Eso significa que una idea para llevar a cabo, para hacer una investigación, debe ser relevante, debe aportar conocimiento, debe generar interrogantes y lo más importante quizá es solucionar algún problema. Generalmente lo que se busca es tal vez hay problemas, por ejemplo, con el tema del conocimiento, ¿no? Entonces, muchas veces se conoce algo, pero no se difunde, entonces ya es un problema. Entonces, lo que se busca es plasmar ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pues tiene que tener esas características, una idea de investigación. Ahora, además, tiene que ser algo novedoso, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un montón de ideas para poder resolver, para poder desarrollar una investigación, pero debe ser novedoso. Eso significa que debe ser coyuntural, que debe ser actual, ¿no? Vale decir que la idea de investigación no debe ser algo obsoleto, algo que ya se ha hablado muchas veces, ya se ha investigado, ya se conoce, digamos, ¿no? O sea, debe ser algo importante. Puede que se conozca, pero hay algunos aspectos que tal vez no se han profundizado. Entonces, eso voy a investigar, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una investigación. Ahora, estos tres son importantes, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. A media semana me escribían y me decían, fin de semana, ¿no? Me escribían y me decían, ¿de qué puede ser mi tema? Así más o menos, ¿no? O sea, o este tema está bien, así, ¿no? Me escribían. Entonces, yo les respondí y decía, el tema que vayan a escoger, la idea que vayan a desarrollar, les tiene que alentar a ustedes mismos para poder desarrollar. Les tiene que emocionar, les tiene que inspirar. Si no produce nada la idea que quieren desarrollar, olvídense, no van a poder terminar su investigación, ¿no? Y esto ocurre generalmente, por ejemplo, con proyectos mucho más largos, como es una tesis, un proyecto de grado, ¿no? Entonces, ya por salvar cualquier tema, ¿no? Y al final no nos gusta y no entendemos, no sé, ¿no? Entonces, al final no terminamos, o terminamos, pero tardamos mucho, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí. Nosotros cuando hacemos una pequeña investigación, en este caso un artículo científico, nosotros tenemos que escoger un tema que nos agrade, que nos guste, que nos inspire. Tenemos que sentir esa sensación de trasnocharnos, si quieren, al hacer eso. O sea, no tiene que emocionar, ¿no? Hasta terminar, ¿no? Eso tiene que ser una idea de investigación. Además, novedoso, ¿no? No se olvide. Ahora, generalmente, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ahora en un momento me van a responder,
decimos una idea de investigación y ahí es donde se bloquean todos, ¿no? Dicen, ahora, ¿de qué hago, no? ¿De qué? ¿De cómo, no? O sea, ya nos bloqueamos totalmente, ¿no? Entonces, eso lo solucionamos de forma fácil, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en una carrera universitaria pasamos muchas materias, ¿no? Como 40, 50 materias, dependiendo de la carrera, ¿no? Hay alguna materia que nos gusta, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Entonces, a eso hay que direccionar. Ahora aquí igual, ¿no? Ya han pasado 3 módulos, ¿no? Cosmovisión, tiene lo que tiene que ver con arqueoastronomía y lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguno de estos módulos les ha de llamar la atención o desde su experiencia personal deben tener alguna idea, ¿no? Entonces, si no nos gustó ninguno, digamos, pero nosotros nos desenvolvemos, digamos, en algún campo, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, no sé, ¿no? Nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, esa es una de las fuentes del cual podemos obtener una idea de investigación. Otros son los materiales escritos, ¿no? Entonces, pueden ser libros, revistas, artículos, lo que sea, ¿no? O sea, podemos revisar un montón de fuentes bibliográficas. A través de eso podemos obtener alguna idea de investigación. También lo que son los materiales audiovisuales, hoy en día más que nunca, ¿no? O sea, hay videos, hay documentales, series, no sé, ¿no? Hay un montón de información audiovisual o podcasts, ¿no? Webinars, no sé, ¿no? Entonces, esos también son fuentes importantes para poder generar alguna idea de investigación. Por otro lado, tenemos lo que es las conversaciones, ¿no? Entonces, estamos conversando con algún docente, con algún amigo, con algún conocido, no sé, ¿no? Y ahí puede surgir también alguna idea para poder desarrollar la investigación. Y finalmente está el Internet, ¿no? Entonces, en el Internet encontramos todo, ¿no? Entonces, yo busco algunos temas que quiero investigar, ¿no? Entonces, ahí aparecen todo, ¿no? Entonces, yo puedo, en base a eso, generar alguna idea. Entonces, aquí ya tenemos claro, ¿no? Entonces, cómo construimos un proyecto de investigación. Ahora bien, algo importante, ¿no? Es importante recalcar, ¿no? El tema o la idea que queremos desarrollar para nuestra investigación, primero nos debe gustar, nos debe interesar, nos debe motivar y debes conocer, ¿no? O sea, tenemos que conocer. Si no conozco, imagínense, yo soy de turismo y quiero hacer una investigación sobre, no sé, neuromarketing, aunque sé, digamos, pero digamos que no sé, ¿no? Neuropsicopedagogía, digamos. Entonces, no tengo idea. Entonces, no puedo yo tomar como idea un tema que no sé, ¿no ve? Entonces, no puedo. Entonces, tengo que conocer, ¿ya? Por eso es que decimos que la idea a desarrollar debe ser parte de nuestra experiencia, parte de nuestra cosmovisión, si quieren, desde ese enfoque, ¿ya? Además, previamente hay que buscar información bibliográfica. ¿Qué información bibliográfica se tiene respecto a lo que se está queriendo investigar, ¿no? Entonces tiene que ser algo concreto, algo puntual, algo directo. Ahora bien, ¿dónde buscamos información? Generalmente, anteriormente eran las bibliotecas, ¿no? Entonces, queríamos buscar algún tema, digamos, y nos íbamos a la biblioteca. Hoy en día ya está no complejo tal vez, pero ya quedó algo obsoleto, ¿no? O sea, muy poca gente ya se dirige a las bibliotecas, a las hemerotecas, ¿no? Ya muy poca gente, ¿no? Hoy en día ya consultamos directamente en repositorios virtuales, ¿no? O sea, en la página web, ¿no? Entonces, repositorios son bibliotecas, pero son virtuales. Entonces, hay instituciones que tienen sus propios repositorios. Tenemos la página web, el Internet, ¿no? Donde podemos buscar también lo que serían información bibliográfica para poder sustentar nuestra investigación. A eso yo le llamo marco teórico, ¿ya? ¿Qué significa eso?
Si yo quiero investigar un tema, cualquiera que fuera, yo tengo que conocer su estado del arte, ¿ya? Sus antecedentes, digamos, quiero investigar sobre tesis, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es tesis, no? O sea, tengo que saber la parte teórica de lo que es tesis, ¿no? Entonces, a eso lo llamo yo, o sea, para poder hacer una investigación, uno tiene que tener el marco teórico, ¿ya? Entonces, eso se da a través de la revisión bibliográfica, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una revisión bibliográfica en relación al tema que queremos investigar, ¿ya? Para eso, esta diapositiva ya tienen por si acaso en la semana uno está colgado. Aquí les sugiero tres, pero existen muchos más, pero con estos tres se defienden, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar, vamos a entrar, espera un momento, y les voy a enseñar cómo hacer, cómo buscar en estas tres páginas, ¿ya? Me confirman grabar la sesión. Sí, se está grabando, ¿ya? No lo estoy grabando, lo estoy transmitiendo en vivo. Y eso se guarda y les voy a pasar. Lo vamos a poner en oculto y ya está, ¿ya? Em, ya. Vamos a entrar con la primera, con el primer repositorio, ¿ya? Todo lo que vayamos a ver son gratuitos. Hay por si acaso otros que son de pago, ¿ya? Ahora hay también trucos, ¿no? Para desbloquear eso, ¿ya? Pero no les voy a enseñar eso, no nos va a dar tiempo, ¿no? Vamos a ver las versiones gratuitas, ¿ya? Entonces, primero es el Google Académico, ¿no? El Google Académico, ¿ya? Y seguramente ustedes ya conocen, saben, algunos ya han manejado esto, ¿sí? Entonces, escriban Google Académico, en todo caso es scholar.google.es, ¿ya? Ingresan a Google Académico. Ahí está, ¿no? El interfaz es exactamente al del Google, pero solamente que aquí ya dice académico. ¿Qué van a encontrar aquí? Principalmente van a encontrar artículos científicos, van a encontrar tesis y algunos libros, ¿ya? Principalmente artículos científicos, ¿ya? Entonces, repositorio es una biblioteca, ¿ya? Pero solamente que es virtual. Entonces, Google indexa de diferentes revistas, ¿ya? A ver, ¿cómo les explico? Hay revistas científicas, ¿ya? Ustedes deben conocer, por ejemplo, el Latin Index, el Redalic, ¿no? Entonces, hay varias revistas, ¿ya? Hay un montón de revistas. Entonces, esas revistas tienen su propia página web, pero Google los jala, los indexa, los pone en su índice, ¿ya? Y eso aparece aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos buscar cualquiera, digamos, no sé, Cosmovisión, vamos a buscar. Cosmovisión, ¿ya? Entonces aquí me arroja, por ejemplo, este es un PDF, esto es un PDF igual, Filosofía y Cosmovisión, Desarrollo, Educación y Cosmovisión, Difracismo, Cosmovisión e Iconografía, la Cosmovisión Aymara, ¿no? Entonces aquí me arroja exactamente 180,000 resultados, ¿no? 180,000 fuentes que puedo consultar, pero eso es mucho para mí, o sea, no me va a dar tiempo. Entonces lo que yo quiero es exactamente aquellos que digan o que tengan que ver con cosmovisión. Para eso simplemente utilizo las comillas, ¿no? Pues pongo las comillas y eran 180,000. A ver, ¿a cuánto ahora me reduce? Básicamente no me ha reducido nada. Tal vez porque está cosmovisión andina, vamos. 9,740, ¿no? Cosmovisión como tal es un término muy ambiguo, muy amplio, por eso no me ha reducido, ¿no? Ahora, si le quito, por ejemplo, las comillas a cosmovisión andina, veamos previamente, era 9,740. Y con esto, 40,600, ¿no? 40,600, ¿no? Entonces, para poder reducir, utilizamos las comillas siempre, ¿ya? Igual en un buscador Google, ¿ya? Entonces, con las comillas hacemos que encontremos exactamente los términos que estamos utilizando, ¿ya? Listo, aquí tenemos 9,740 resultados, ¿no?
Pero algo importante, ¿no? Anterior clase les decía, el conocimiento es válido solamente hasta que alguien no diga o lo diga lo contrario, ¿no ven? Es decir, si alguien dice lo contrario, entonces ya no es válido, ¿no? Ese conocimiento, ¿sí? Ahora otros conocimientos se van volviendo obsoletos con el paso de los años, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hablamos del estado del arte o la revisión o los antecedentes o lo que llamamos marco teórico, por lo general se toma en cuenta los últimos 5 años, ¿ya? Pero solamente para tener referencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la situación actual, digamos, ¿no? Para eso, los últimos 5 años. Pero para desarrollar el marco teórico como tal, se toma en cuenta de muchos más años, digamos, ¿ya? Pero para tener referencia de los últimos 5 años. Pero aquí me dice 2014, esto es de 2018, 2015, esto es de 2001, ¿no? En este momento está ordenado por orden de importancia, ¿no? Entonces, este contenido ha sido citado, digamos, 40 veces y tal vez es el más leído, ¿ya? Es el más leído, ¿no? Entonces, así va subiendo o va apareciendo, digamos, en orden de importancia. Pero esto yo puedo modificar. Aquí en la parte izquierda, yo tengo las herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo podría ordenar por un intervalo específico. Por ejemplo, yo quiero de los últimos 5 años. Entonces, 2016 al 2021. Entonces, buscamos de los últimos 5 años nada más. ¿Sí? Entonces ahí está, 2018, 2017, 2016, 2017, ya me aparecen igual por orden de importancia, pero solamente de los últimos 5 años, ¿no ve? Entonces puedo ordenar. O incluso yo podría ordenar, por ejemplo, por orden de fecha, vale decir, solamente o van a aparecer los últimos que se han subido a la web, ¿no? Por ejemplo, ordenar por fecha, van a ver, esto se ha subido, a ver cuándo. Aquí no, hace 8 días, ¿no? Esto hace 12 días, esto hace 13 días, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahora me ordenó en base a los últimos, ¿ya? Ahora, seguramente aquí, por ejemplo, tengo 72 resultados nada más, ¿no? Ahora resulta que tal vez aquí están en inglés, en francés, en portugués, y yo quiero solamente trabajos que están en castellano. Entonces aquí tengo idioma, buscar solo páginas en español. Y, de hecho eran los 72, entonces todo lo que me mostraba eran en español, ¿no? Entonces ya me muestra. Entonces, para eso me sirve estas herramientas, ¿ya? Entonces, estos son para filtrar un poco los trabajos que quiero revisar. Ahora, no termina ahí. Por ejemplo, yo quiero revisar este trabajo, diversidad e interculturalidad, digamos, ¿no? Entonces, reviso, hago clic directamente en el enlace y me lleva exactamente al artículo, ¿ya? Ahora, muchas veces no es así, ¿ya? Entonces, primero nos manda a la página, de ahí recién hay que buscar el PDF y no otro paso más. Entonces, si les da eso, en otra hacen clic aquí, ¿ya? Aquí. Entonces, eso les lanza directamente para descargar o para poder leer el artículo en la versión PDF, ¿ya? Entonces, imaginemos, ¿no? Estábamos leyendo este artículo y resulta que no nos dio tiempo, no sé, nos parece muy interesante, pero eh, queremos guardar, ¿no? Pues, ¿cómo hago, no? Entonces, generalmente, no voy a buscar con esto, me anoto el título, ¿no? Entonces, ahora todo eso se evita simplemente guardando. Aquí tiene la opción de guardar. Al lado o debajo de cada artículo hay una estrella, unas comillas, citas, ¿no? Entonces, yo pongo o marco, pongo guardar, hago clic en la estrella, ¿sí? Entonces, la estrellita se pinta, ¿sí? Se pinta. ¿Ya? Listo. Entonces, en otro entro directamente, solamente que mi sesión tiene que estar abierto de Gmail. Entonces, me voy directamente a lo que dice mi biblioteca, ¿no? Entonces, en mi biblioteca ya está aquí, diversidad e interculturalidad, ¿no? Entonces, aquí están todos
documentos guardaditos para poder leer en cualquier momento. Entonces ya no necesito estar buscando con las palabras clave, sino ya lo tengo aquí. Esa es la primera herramienta de la estrella. Ahora, digamos, ya lo he leído, ya lo he revisado, tal vez no es relevante o ya he terminado. Entonces, nuevamente hago clic en la estrellita y me va a desmarcar. ¿Ya? Listo, ¿no? Ya me ha desmarcado. Listo. ¿No ve? Pues ya, esa es la primera herramienta. Lo segundo, las comillas. Las comillas me sirven para hacer las citas, ¿no? Por ejemplo, hago clic en las comillas y me dice, ¿no? Para referenciar, ¿quieres en APA, en ISO, en MLA, en qué? ¿No? Entonces simplemente yo copio, control C, control V, ¿no? Listo. Entonces, eso es esta primera plataforma, este primer repositorio que nos sirve para buscar información de carácter científico, algo que tal vez no les he indicado. Yo podría buscar directamente en la web, ¿no? Así, ¿no? Entonces busco en la web, digamos, Cosmovisión Andina. ¿Listo? Ahí me va a aparecer un montón, ¿no? Por ejemplo, aquí cielo, esto está bueno. No me va a aparecer, no sé, Wikipedia, Rincón del Vago, un montón, ¿sí? Un montón. Ahora, muchas de estas páginas no es relevante porque no está arbitrada. ¿Qué significa? Yo en este momento abro mi blog o mi página en Wikipedia y escribo lo que a mí me parezca, ¿no? Nadie me ha revisado, nadie me ha arbitrado, ¿sí? Lo escribo, lo que a mí me parezca, ¿no? Alguien entra, copia, pero esa información no está revisada, no está validada, pero lo toma, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en el ámbito académico es importante tener claro que para poder sustentar una investigación deben ser trabajos arbitradas. Eso significa que, por ejemplo, para publicar un artículo científico, o sea, es pues un montón de procedimientos, ¿no? Entonces hay revisiones por pares, ¿no? Te aprueban en un año y medio. Creo que yo tengo 2 a 3 artículos que están como más de un año, ¿no? Están revisando. Entonces, es así. Entonces, hay algunos que son de pago, ¿no? Que te habilitan, en un mes te lo publican, ¿no? Entonces, cuando quieres así de forma sin pago nada, tarda mucho, ¿no? Y te revisan muy bien, al detalle. Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, por eso es importante, con eso no quiero satanizar, digamos, la información que existe en la web, pero con eso les quiero animar a que utilicen eh, documentos, información académica, información arbitrada para poder sustentar su investigación, ¿ya? Ese es el primer plataforma, ¿ya? Muy recomendado, por cierto, para cualquier ámbito, ¿ya? Lo segundo es el Google Books, ¿no? Entonces, Books, ¿ya? Google Books, ¿ya? Google Libros, si quieren, escriben, o Books, Google, ¿sí? Y aquí es exactamente parecido, el mismo interfaz, pero aquí dice Google Libros, ¿no? Libros. Aquí de forma específica van a encontrar libros, 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 ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con lo mismo, Cosmovisión Andina, ¿ya? Encontramos, ahí están, ¿no? Ahí están. Yo diría un 90% de los libros que encontramos aquí son de acceso gratuito, ¿ya? La única desventaja es que no se puede descargar. Ya, entonces aquí la única desventaja es esa, ¿no? De que no se puede descargar, si no son de pago o tienes que sí o sí comprar, digamos, ¿no? Pero un 90% acceso gratuito, ¿no? Entonces vamos a entrar a esto primero, por ejemplo, a ver si nos permite. Esto, por ejemplo, no nos permite, ¿no? No es de acceso de todo. A ver, este segundo, tampoco.
Ya, por ejemplo, en otros temas como educación, no sé, algunas temáticas, les van a dar acceso gratuito a todo el libro, ya, a todo el libro. Por ejemplo, aquí esto, por ejemplo, está gratuito a todos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Es el título, ya. O en algunos casos, algunas páginas se esconden, nada más, pero por lo demás está, ¿no? O sea, les da acceso gratuito. ¿No? Entonces, aquí encontramos libros, ¿no? Entonces, no hay que estar comprando nada, podemos acceder de forma gratuita también a lo que son los libros, ¿no? Tal vez no vamos a encontrar todos los libros que queramos, ¿no? Pero la gran mayoría se encuentra aquí, vamos a poder acceder, ¿ya? Entonces, aquí encontramos libros, ¿ya? Ahora, igual aquí tiene algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente poner al cursor aquí donde dice añadir a mi biblioteca, ¿sí? Y me sale varias opciones. Solamente pongo el curso, ni siquiera hago clic, nada, ¿no? Por ejemplo, digamos, este libro me parece interesante, lo voy a leer, no lo he leído, ¿no? Entonces yo lo pongo eh, por leer, ¿no? Listo. Ya se ha añadido a mi biblioteca. En otra, cuando entra a mi cuenta de Google Books, entonces me voy a ir directamente donde dice mi biblioteca, ¿ya? Mi biblioteca y era eh, por leer, ¿no? Por leer. Ya, ahí está. Uñunacuy, ¿no? Vivencias ancestrales del imperio de los incas y su cosmovisión. ¿Ven? Entonces, ahí ya está el libro, ¿ya? Entonces, aquí buscan ustedes cualquier libro, ¿ya? Cualquier libro en cualquier área van a encontrar, ¿ya? Tal vez no todos, pero van a encontrar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí encuentran libros. ¿Tienen alguna pregunta? Estos herramientas, dos plataformas ya hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, seguimos. Tercero. El tercero, para mí, no diré el más importante, pero una de las plataformas muy útiles, ¿ya? Académico, van a escribir pero con K, ¿ya? Ahí está, con K, académico.com, ¿ya? Esto me parece que es una página de Perú, ¿ya? Académico. Pero es una página de cualquier, yo puedo, por ejemplo, desarrollar esto, ¿no? Y poner ahí, ¿no? Entonces, es como poner una página y ahí ponen todos los repositorios y su enlace, ¿ya? Entonces, para no estar buscando Redalic o Latinindex o ERIC o EBSCO, o sea, en vez de estar buscando uno por uno, lo encuentro aquí. Entonces, nos centramos a la opción SIC, ¿sí? La opción SIC. Y vamos a encontrar todos los repositorios que existen, tal vez no exactamente el 100%, pero yo diría un 80% de todo lo que existe a nivel mundial, ¿ya? Ejemplo, aquí lo que hemos visto, por ejemplo, ¿no? El Google Académico, el Google Libros, ¿no? Algunos ya van a ser familiares, mira, por ejemplo, Academic Search, el DOAJ, el Redalic, el Latin Index, el Dialnet, WorldCat, Base, RefSeq, este deben conocer igual, Cielo, Eric, Journ, conocidos. mm, Redie también, TDX, para tesis de doctorales, por ejemplo, ahí son puras tesis doctorales, ¿no? Aquí van a encontrar repositorios, ¿no? Hay total 252 repositorios. Hay de universidades, la UMS estaba, ¿ya? Por ejemplo, el TCO son igual tesis doctorales de España, ¿no? No sé, creo que es desde 1970 o más, ¿no? Pues aquí van a encontrar todas las revistas, o la mayoría de las revistas más comunes, más las que más se acceden, ¿no? Entonces, aquí encuentran todo. Ahora, ¿cómo ingresan a esto? Cada uno tiene su propia descripción. Por ejemplo, Redalic nos dice Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe. Sistema de indexación que integra sus índices de revistas de alta calidad, ¿no? Pero en algunos casos les dice específicamente de qué trata, ¿ya?
Hay algunas revistas, repositorios, que son especializados, solamente es educación, o solamente es medio ambiente, o solamente es, digamos, no sé, salud, ¿no? Entonces, siempre es importante leer, ¿no? Por ejemplo, el TCO, por ejemplo, son solamente tesis doctorales, o sea, no vas a encontrar otra cosa, ¿no? Entonces, eso van a fijarse también. ¿Cómo ingresan? Por ejemplo, a Latin Index. Aquí, cada uno tiene su propia lupa, ¿ya? Tienes una lupa, entonces haces clic en la lupa y te manda exactamente a la página oficial de la revista, ¿ya? Entonces, ahí estoy ya en Latin Index y busco aquí, ¿no? El término con el cual voy a buscar la información. Y recuerden, esta es una revista científica, por tanto, los resultados que voy a encontrar son artículos científicos. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 páginas que les puedo enseñar esta noche, que les va a permitir desarrollar de la mejor manera sus investigaciones, ¿no? Para esa parte de la búsqueda de información. Recuerden, ustedes al momento de iniciar su investigación, tienen que tener información suficiente para poder sustentar su trabajo de investigación, ¿ya? Entonces tienen que sustentar. Pues para eso necesitamos tener información, ¿no? Referente a lo que vamos a realizar, ¿ya? Bien, antes de salir, ¿quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta? ¿Y se puede imprimir desde estas páginas, Lick? O sea, bajar la información, imprimir, o solamente es de lectura en el portal nada más. Ya, por ejemplo, em, el Google Académico. Son PDFs, tú descargas y te imprimes, ¿no? Por ejemplo, me voy a Ah, genial. entrar aquí. Entonces, por ejemplo, abrir, descargar y ya, o sea, lo puedo imprimir, ¿no ve? Lo único es aquí, en Google Libros, ¿ya? En Ah, ya, Google ya. Libros no me permite descargar, solamente es de lectura, ¿ya? Ahora, el académico como tal, simplemente es como un índice o de donde están, digamos, todas las revistas, todos los repositorios que existen en la web. Entonces, yo ingreso a ese repositorio, como en este caso en Latin Index, y aquí puedo descargar. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, educación, ¿ya? No sé. Ahí está. Me dice que tengo cuántos resultados. Ya, me salió un montón de resultados, ¿no? ¿Sí? Igual tengo cada revista ya tiene su propio forma de búsqueda, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, para búsqueda avanzada. Entonces, igual, ¿no? Entonces ingreso aquí, digamos, Academia para el Desarrollo de la Educación, ¿no? Entonces ingreso aquí, ya estoy en la revista y seguramente aquí tengo para poder descargar, ¿ya? ¿Ya? Pero la cosa es que aquí, la revista que yo encuentre, lo puedo descargar. Las revistas tienen una característica para ser indexados. Las revistas no se publican así como libros. Se publica, pero cada artículo tiene que estar de forma independiente, igual publicado, ¿ya? Esa es una de las características para que te puedan indexar, ¿ya? Las páginas importantes, ¿no? Que indexan, ¿ya? Entonces, sí o sí, los artículos científicos tienen que estar de forma independiente publicados. Entonces, por lo tanto, puedo descargar de forma independiente cada uno, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ya sabemos dónde vamos a buscar información para poder sustentar, ¿ya? Entonces, les he mostrado ahora estas 3 páginas, ¿sí? Estas 3 páginas en el cual se busca información para poder sustentar, ¿ya? Bien, hasta ahí ya hemos introducido cómo hacer una investigación, cómo iniciar, es el proceso inicial, ¿no? Ahora, nosotros, por lo general, ¿no? Y eso les decía anterior clase, lo que nos falta es el tema de la difusión. Tal vez sabemos investigar, o tal vez hemos hecho nuestra tesis, nuestro proyecto de grado,
pero en la gran mayoría se queda en las bibliotecas, ¿no? Al menos la UMSA tiene su repositorio en el cual está, digamos, disponible para todo el mundo, pero hay algunas universidades que solamente se quedan en su biblioteca y ya está, o sea, no hay nada, o sea, en vano se produce, pero eso no se difunde. Entonces, lo que falta es la difusión como tal, ¿ya? Ahora, para difundir una investigación, lo podemos hacer nosotros de forma independiente, pero volveríamos a ese mismo punto en el cual, digamos, que no nos revisa nadie, por lo tanto, caemos en ese de que no está arbitrado, por lo tanto, nuestra investigación no es relevante, ¿ya? Entonces, generalmente para el tema de difusión, se toma en cuenta lo que son las revistas especializadas. Entonces, existen diferentes revistas. En Bolivia hay muy pocos, pero a nivel mundial existen muchas revistas. Estas revistas sacan convocatorias, reciben artículos científicos, revisan por pares, te devuelven o te dicen, ya hay que corregir esto, esto, y luego te mandas, y te aprueban y te lo publican, ¿no? Entonces, la difusión es dar a conocer la investigación al resto del mundo. Y eso es uno de los falencias que tenemos actualmente nosotros en esta parte, ¿no?, del territorio, que muy poca información, a eso les quería mostrar, pero ustedes sí la van a buscar. No hay mucha información, especialmente de Bolivia, de esta parte andina, de la cosmovisión como tal, no van a encontrar casi nada, o sea, van a encontrar muy poco, ¿sí? Entonces creo que está en nosotros dar a conocer, difundir esa investigación o sea, o las investigaciones que se van a realizar. Pero para poder difundir una investigación, tenemos que seguir ciertos parámetros y para eso precisamente existen los lineamientos básicos, ¿no? Esto es un lineamiento básico general, por lo general se adecua a cualquier revista, pero puede siempre haber alguna cierta diferencia porque cada revista tiene sus propios requerimientos, ¿no? Sus propios requerimientos, entonces tienen su propia estructura, como quieren, ¿no? Pero por lo general es esto, ¿ya? Por lo general es esto. Entonces, en este trabajo, en este diplomado, vamos a desarrollar en base a este eh, formato, a esta estructura, para poder llevar a cabo la investigación. Y de hecho ya está colgado en la plataforma el ejemplo, la plantilla para que ustedes puedan ir desarrollando, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Solamente son algunos elementos, ¿no?, que comprende una investigación para poder difundir una investigación, ¿ya? Está el título, ¿no? El título, el resumen, ¿no? Y las palabras clave en castellano y también en inglés, el abstract y el keywords, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento. El tercero es la parte de la introducción. El cuarto son los métodos. 5, los resultados. 6, discusión y conclusiones. Y 7, referencias. ¿Ya? Esos son los apartados de un escrito, de una investigación, ¿no?, para poder difundir. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a explicar uno por uno, ¿no?, cómo se estructura cada uno de estos, de tal forma que ustedes puedan desarrollar la investigación y las investigaciones que ustedes deseen desarrollar, ¿ya? Entonces, explico nuevamente, un 90% de las revistas científicas a nivel nacional y a nivel internacional tienen esta estructura, ¿ya? Ahora, esto es cuando es una investigación primaria, investigación empírica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer trabajo de campo, ¿no ve? Entonces, esa estructura los voy a enseñar. Pero hay otra forma que se llama artículos de revisión, ¿no? Los artículos de revisión trabajos escritos de revisión, es decir, yo voy a basarme en otros trabajos ya publicados. En base a eso, yo voy a desarrollar, ¿ya? Entonces, también existe esa forma, ¿ya? Entonces, difiere de alguna forma, ¿ya? Difiere de alguna forma en cuanto a su estructura. Al final les voy a mostrar también, ¿ya? Pero inicialmente vamos a empezar en el que nosotros somos los que obtenemos información primaria. En base a eso, presentamos los resultados que vamos a dar a conocer, que vamos a difundir.
¿Tiene algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesor, Adelante, Claudia. bueno, sí, si mi tema o lo que quiero investigar, realmente hasta ahora nadie lo ha hecho o existe muy poco, entonces mejor busco otro tema. No, la mayoría, por ejemplo, cuando doy taller de tesis en la universidad, siempre me dicen, no, es que no hay, ¿no? Es que mi tema es nuevo, ¿no? Pero hoy en día ningún tema es nuevo, ¿sí? Ningún tema es nuevo, o sea, ya se han desarrollado. Ahora, puede que específicamente no tenga, ¿no? Una investigación Ujú. parecido o igual, ¿no? Pero hay investigaciones relacionadas. Toma en cuenta investigaciones relacionadas. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya, avanzaremos entonces, ¿ya? Entonces, esta es la estructura, en esto nos vamos a basar, ¿ya? Empezamos por el número 1, que es el título, ¿ya? ¿Cómo estructuramos el título de nuestra investigación? Y para eso, anterior clase me he adelantado y les he planteado estas tres preguntas, que son ¿dónde, quién y qué? Son solamente tres preguntas concretas, por lo tanto requiere tres respuestas concretas. Antes de preguntarles, los voy a presentar algunos ejemplos de cómo se plantea el título en base a estas tres preguntas, ¿no? Y seguramente ya lo han revisado también, ¿ya? Entonces aquí tenemos, dice, ¿dónde? Comunidad Sulcatititiri, municipio de Jesús de Machaca, ¿no? Estamos hablando de una comunidad que se encuentra en municipio de Jesús de Machaca. Aquí incluso podría especificar, ¿no? La Paz, Bolivia, ¿no? ¿Ya? ¿Quién? Pobladores, ¿no? Entonces, los que habitan en ese pueblo, ¿no? ¿Qué voy a investigar? Creencias e interpretaciones de los huacas, ¿no? ¿Saben ustedes qué son los huacas, no ven? Pues las huacas son especies de deidades que tienen los pobladores al cual rinden tributo, rinden homenaje, digamos, en ciertas fechas, ¿no? Las huacas tienen diferentes formas, pueden ser rocas, ríos, cerros, ¿no ven? Y hay huacas para todo, ¿no? Entonces hay huaca para ganado, para sembradíos, no sé, para ganar, para perder, ¿no? Eh, Hay huaca para todo, todo. Por ejemplo, solamente en mi pueblo, que es esto, hay alrededor de 14 huacas aproximadamente. Entonces, cada pueblo tiene más o menos ese número, ¿ya? Entonces, hay huacas para hacer llover, para hacer, no sé, pues, para lo que sea, ¿no? O sea, hay huacas, ¿no? Tampoco puedes ir a cualquiera, digamos, para pedir cualquier cosa, no te va a dar, ¿no? Entonces, hay que saber para qué es cada uno, ¿no? Entonces, aquí se va a investigar, ¿no? ¿Cuáles son las creencias y las interpretaciones que se tienen de los huacas? ¿Ya? Entonces, una idea específica. En base a esto, ahora yo formulo mi título de investigación. ¿Cómo formulo? Entonces, simplemente redacto de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? En este sentido, ¿no? Redacto, ¿ya? Y solamente coloco conectores, ¿ya? Entonces, conectores de tal forma que tenga relación y coherencia. Entonces dice, exactamente es lo mismo, dice creencias e interpretación de los huacas por parte de los pobladores de la comunidad Sulcatititiri, municipio de Jesús de Machaca, ¿no? O ya lo he acortado, Sulcatititiri, ¿no? Ya luego, posteriormente, voy a complementar, digamos, en la justificación. ¿Queda claro? ¿Tiene alguna pregunta? Bien fácil, ¿no? A ver, hay otro ejemplo más. Aquí hay otro ejemplo más, ¿no? Dice, ¿dónde? Seguimos con lo mismo. Comunidad Sulcatititiri, municipio de Jesús de Machaca. ¿Quién? Comunarios, ¿no? ¿Qué? Usos y costumbres para el ejercicio de autoridad originaria. Usos y costumbres para el ejercicio de autoridad originaria en la comunidad. ¿No ve? Entonces ya está. ¿Sí? Esos dos ejemplos. ¿Ya?
¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? En este caso, por ejemplo, si se va a investigar acerca de las huacas, mi referencia o marco teórico serían los comunarios, porque no sé si necesariamente tengo que ir a buscar referencias bibliográficas. Ya, no, no, no. La referencia como tal, cuando digo el marco teórico, tiene que ser teoría, conocimiento acumulado previamente respecto a la idea a investigar, en este caso respecto a los huacas. No son respecto a los comunarios. ¿Me dejo entender? Pero las huacas tengo que buscar en un libro cuando son los comunarios quienes saben qué son las huacas, ¿o no? Ya, claro, saben qué son los huacas, Claro. pero tal vez los comunarios nunca han escrito, ¿no ve? Lo que yo estoy diciendo, lo que tú tal vez estás confundiendo es que estoy diciendo previamente, o sea, tengo que tener previamente conocimientos respecto a lo que voy a investigar. Entonces, previamente yo tengo que saber qué es huaca, ¿no ve? Digamos que soy citadino, no sé nada, no tengo idea. Entonces, yo tengo que saber qué es huaca. No voy a ir directamente a preguntar al comunario qué es huaca. ¿No ve? Eso va a ser mi trabajo de campo. ¿Me dejo entender? Entonces, son procesos previos a lo que yo voy a investigar. Entonces, cuando yo entre al trabajo de campo a preguntar a los comunarios qué es para vos WAC, cuál es la interpretación que das, no sé qué, ¿no? Las preguntas que haga, yo previamente ya tengo que tener conocimiento acumulado respecto a lo que son los WACs. A eso me refiero cuando digo marco teórico. Entonces, ¿eso dónde encuentro? En fuentes bibliográficas. Necesariamente yo tengo que revisar bibliografía respecto a lo que voy a investigar. Ahora, lo que dices, lo que vamos a preguntar a los comunarios, eso es ya el trabajo de campo. Entonces, en la discusión, volvamos a esta presentación. A esta presentación. Lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿sí? Si quieren, es la parte introductoria en el cual vamos a colocar el marco teórico. ¿Ya? Aquí estoy recién. ¿Dónde voy a preguntar a los comunarios? Aquí, en este intermedio. Voy a desarrollar los métodos, los instrumentos. Con eso recién voy a entrar al trabajo de campo. En base a eso, yo voy a obtener lo que son los resultados. Los resultados ya son producto del trabajo de campo. ¿Ya? Finalmente, lo que es discusión y conclusiones, entonces voy a armonizar, voy a hacer una triangulación entre el conocimiento previo y lo que he encontrado en el trabajo de campo. ¿Ya? Eso es discusión y conclusiones. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? Una consulta, hermano Román. Sí, adelante, Manzoli. Si tuviera la posibilidad de investigar, por ejemplo, estos temas que tienen que ver con las consultas previas que se hacen a los pueblos indígenas en relación al lugar, estoy o necesariamente tengo que restringir este espacio donde voy a hacer el estudio, tomando en cuenta que los pueblos indígenas, pues en Bolivia están disgregados en todo el territorio, ¿no? Desde los llanos, valles, altiplano. Si estoy hablando, por ejemplo, de esta consulta previa, es posible definir todo el espacio, todo el territorio de Bolivia, por ejemplo, con esos antecedentes. Ya, ¿quieres hacer un estudio que englobe todos los espacios donde hay pueblos indígenas originarios? Más o menos Sí, eso. sí, mi tema de estudio es, por ejemplo, puede estar relacionado con la consulta previa, ¿no? Ya relacionándolo con el tema de cosmovisión y todas estas, pero considerando que la consulta previa primero aplica a todos los pueblos indígenas y considerando que estos están en todo el territorio, ¿mi lugar puede ser el territorio de Bolivia? ¿Sí? ¿O Sí. necesariamente tengo que restringir algún lugar, algún espacio? No, eso ya depende mucho de la capacidad de investigación, ¿ya?
Por ejemplo, yo te recomendaría eso en un tesis doctoral, ¿no? Pero, por ejemplo, un artículo científico, o sea, puedes hacer, no es que no, o sea, vas a hacer un espectacular, o sea, un trabajo magnífico, pero te va a demandar mucho tiempo y te va a demandar muchos recursos, ¿no? Trasladarte de un lugar a otro, ¿no? Entonces, no, ahí mínimamente necesitas un año para poder hacer esa investigación. ¿Me dejo entender? Entonces está limitado por otros factores, ¿ya? Pero Ok, sí puede gracias. ser, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, escucho, escucho. yo quería hacerle como un alcance, una sugerencia, el trabajo que hay que realizar, una investigación. Yo estoy entendiendo, es al entorno sociocultural donde nosotros vivimos, trabajamos, ¿no es cierto, profesor? Sí, en lo posible sería eso, o sea, de tal forma que no tengan que estar trasladándose a otros lugares, ¿no ve? Entonces, en lo posible, en el lugar, en el entorno donde están realizando sus trabajos, su actividad, o no sé, o viven, ¿no ve? En lo posible ahí. Ah, ya, profesor, por lo menos, entonces estoy un poquito más clara. Ok, Y hay que bien. abordar un tema que tenga que ser relacionado con la cosmovisión de nuestra cultura, ¿cierto, profe? En lo posible, sí, sí, de eso se trata, ¿no? Por eso están en este diplomado, ¿no ve? Paisuma y Atichiri, entendí. Walique, Cuyaca. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en el título, ¿sí? Profe, buenas noches, Sí, profe, buenas noches a todos. buenas noches. Profe, una consultita. En respecto a mm, al título, más o menos tiene que ser más específico del lugar, ¿no? ¿Qué se puede investigar y referente a la cosmovisión? Entiendo más o menos aquí, profe, ¿está bien? Sí, 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 referente. Al final ahora tal vez la cosmovisión es algo nuevo, tal vez para algunos, entonces tal vez no lo han comprendido muy bien, tal vez, entonces tal vez algún tema relacionado, digamos, ¿no? Con la cultura, no sé, pues con la comida, la vestimenta, que también es cosmovisión, ¿no? Ya, pero tal vez de forma general, tal vez no de forma específica, ¿no? Entonces, pero que tenga que ver, ¿no? Algo con nuestro entorno, con nuestro cotidiano vivir, ¿no? Ahora, algo que hacemos, por ejemplo, en ciencias sociales es tomar las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera una investigación cuantitativa, por ejemplo, entonces se toma en cuenta lo que son las variables. Entonces, por ejemplo, una tesis, digamos, entonces tiene una variable independiente, tiene una variable dependiente, tiene sujeto, objeto, lo que hemos dicho, ¿no? El lugar, ¿no? Entonces, estos son los componentes, digamos, del título, ¿no? Pues en este momento nosotros solamente estamos tomando una categoría, ¿no? Y lo que sería sujeto, objeto y lo que sería el lugar, ¿no? Son tres elementos básicamente que estamos tomando en cuenta del título, ¿no? Entonces eso ya iremos desglosando también, pero es una investigación más específica. La idea es que lo desarrollen durante este mes, ¿no? Que queda hasta el 14 de diciembre, es el último módulo, ¿no? A partir de esto, terminamos esto el día martes, ¿no? A partir de eso tienen dos módulos más, ¿no? Con el hermano Atahualpa y el hermano Feliciano, ¿no? Entonces, ambos son de Ecuador, entonces con ellos les falta dos módulos, entonces con eso termina el diplomado, entonces la idea es que terminen ese mes, ¿no? Por eso hemos hecho esto al medio, o sea, íbamos a hacer al final, pero no iban a tener tiempo para poder desarrollar su investigación. Entonces, la idea es que terminen en este mes su investigación. La idea es que no se compliquen, ¿no? Que no se compliquen y además lo hagan bien también, ¿no? Por eso ahora vamos a explicar paso por paso cómo se estructura, de tal forma que no quede nada de duda, digamos, y cualquier investigación que tengan que hacer, ustedes lo puedan hacer fácilmente sin ninguna dificultad. Eso también es uno de los eh, aspectos importantes que vamos a considerar a la hora de realizar o el desarrollar esta clase, ¿ya? Ahora sí, nos vamos al título, nuevamente, ¿ya? Entonces, esta es la estructura, no se pierdan de esto, ¿ya?
Entonces, para poder, por ejemplo, definir mi título, es importante lo que decía siempre, ¿no? El estado del arte o el marco teórico que tengo que tener yo, conocimiento previo, ¿no? Respecto al tema para poder investigar, ¿ya? Entonces, en este caso, para poder definir el título, es estas 3 preguntas, ¿ya? Ahora, puede haber otras metodologías para definir el título, ¿sí? Sin duda, hay muchos, pero esto tal vez desde mi punto de vista es el más fácil, ¿no? Porque muchas veces no das esta metodología o no doy esta metodología, digo, van a definir su título, ¿no? Listo, ¿no? Entonces definen su título, pero falta ciertos elementos, pero que al final ya no concuerda con lo que es el objetivo o con, ya no tiene coherencia interna, lógica, una investigación. Entonces tiene que haber todo eso, ¿no? Entonces, por eso es importante manejar ciertas herramientas que nos permita, que nos facilite desarrollar de la mejor manera, si quieren, un trabajo de investigación. Entonces, un título, por ejemplo, en una investigación, estos 3 elementos son básicos, ¿no? Y los mismos va a estar en el objetivo, ¿ya? Entonces, ahora sí, van a leer las preguntas y en base a eso van a ustedes estructurar su título, ¿ya? Van a estructurar. Entonces, recuerden, van a redactar de abajo hacia arriba y para que tenga relación estas 3 preguntas o respuestas en todo caso, van a aumentar conectores nada más, ¿ya? No otras categorías, ¿no? No, sino solamente conectores, de tal forma que tenga relación, ¿no? ¿No? Coherencia el título. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente, ¿dónde es el lugar donde se va a realizar la investigación? En lo posible, de forma específica, ¿ya? Pero el compañero me preguntaba, por ejemplo, o sea, si puedo hacer en toda Bolivia. Sí se puede hacer, o sea, pero eso te demanda mucho tiempo, dinero, entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Ciertos elementos, ¿no? Entonces, eso se llama delimitación de la investigación, ¿ya? Ahora, ¿quién son personas o son objetos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que mostraba hace un momento, WACAS, ¿no ven? Entonces, WACAS, ¿no? Entonces, eso puede tomar como objeto, ¿no? O yo voy a investigar sobre WACAS, pero voy a preguntar a personas, entonces, son personas. Entonces, esto puede ser personas o puede ser objetos. Les pongo otro ejemplo, ¿no? Voy a investigar sobre la producción, ¿no? ¿De qué? De la quinoa, ¿no? No sé, entonces, quinoa como tal es mi objeto de estudio, ¿ya? Entonces, esto es sujeto-objeto. Entonces, tengo que tener bien claro, bien definido a quién voy a investigar, ¿no? Y el qué es la idea, es lo que voy a investigar, ¿ya? Lo que voy a investigar. Generalmente esto está relacionado con el problema de la investigación, ¿no? Por lo tanto, es la idea de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que voy a investigar, estudiar? ¿Listo? Entonces, ahora sí, ustedes simplemente van a leer las respuestas primero. Pues, ¿dónde, Dios? Tanto. ¿Quién? Tanto. ¿Qué? Tanto. Nada más. Y en base a eso, ustedes ya van a estructurar su título. ¿Listo? Bien, ¿quién quiere empezar a leer sus respuestas? Yo, por favor. Ya, Claudia, adelante. Claudia Jadue, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo lo que quería hacer, no se puede porque he ido a averiguar y me dicen que ya no existen las personas que trabajaban con música, pues con cantos, cánticos de sanación. Y bueno, he ido a averiguar aquí donde venden las coas, donde venden esas cosas, y me dicen que habían personas, pero que ya se han muerto. Porque bueno, mi área es la música, ¿no? Entonces quería un poco saber sobre estos cánticos de sanación. No existe, entonces voy a hacer sobre las coas en general, o he pensado específicamente sobre la coa del primer viernes de mes. Entonces, ¿dónde? Ciudad de Sucre. ¿Quién? No sé si aquí mi pregunta, por favor, es porque he conseguido una persona que sabe mucho sobre esto, un yatiri, que es el profesor Juan Condori, o tengo que decir coas del primer viernes de mes, ¿en quién? O nombrar al profesor Juan Condori, Yatiri. Ya. En todo ¿Y caso, qué sería? ya, a ver, sí, respóndeme las 3 preguntas. ¿Dónde ya? Sí, Ciudad de qué Sucre. sería, sí, ritual de la mesa de coa cada primer viernes de mes. Ya. Ahora, ¿en quién? ¿No?
Entonces ahí, por ejemplo, a ver, cuando hacemos una investigación, eso hay que tomar en cuenta. Generalmente las personas con los que trabajamos, a muchos no les gusta siquiera que le publiquemos su nombre, ¿sí? Prefieren que manejemos el anonimato, ¿no? Entonces, en una investigación hay esas dos figuras, ¿ya? Entonces, por ética tendrías que preguntar y decir que si quiere que publiquemos su nombre, ¿no? Ya. Ahora, si dice que no, entonces eso es identidad oscura, se llama, identidad oculta, ¿no? Te pongo un ejemplo, así se pone en una investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te autoriza, dice, ¿no? Uno de los participantes de la investigación es el profesor tantos, ¿no? Él es Yatiri, no sé qué, haces la descripción, así lo tienes que introducir, ¿no? Ahora, cuando manejas identidad oscura, identidad oculta, entonces dices, uno de los participantes de la investigación es Yatire en la ciudad de Sucre. O sea, ¿cuántos Yatires hay en la ciudad de Sucre? Muchos, o sea, nadie va a poder identificar, ah, debe ser él. No, no, es así, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si me hablas, por ejemplo, si quieres colocar en el título al señor Tantos, ¿no? Eso ya se convierte en una investigación de historia de vida, ¿ya? Entonces te estás enfocando en una persona nada más, ¿ya? Entonces ya no engloba otros. Por ejemplo, yo puedo ser el crack, digamos, de eso, ¿no? Pero puede haber otros también que tienen otro enfoque, tal vez también son capos, digamos, en su ámbito. Entonces, te recomendaría no solamente trabajar con uno, sino con 3, 4 yatiris, de tal forma que tengas resultados mucho más amplios, enfoques diferentes, digamos, respecto a lo que vas a investigar. Entonces, por ejemplo, el quién pueden ser los yatiris, ¿no? Así de forma general. ¿Ya? Ya, porque claro, yo sí pensaba en las COAs en general, pero bueno, veo que hay mesas blancas, mesas negras, mesas, hay un montón. Por eso he pensado como delimitar exclusivamente estas COAs que se hacen primer viernes de mes, para que sea algo más específico. Claro, entonces no tendría que ir exclusivamente a esta persona, sino a más lugares que me digan algo sobre esta COA del primer viernes de mes, ¿no? Exactamente. Ah, ya. Entonces mi pregunta sería creencias, interpretaciones, y bueno, aquí quiero meter algo que es de mi área, que tal vez sería como entorno, o porque alrededor de las COAs siempre hay sicuris o música, ¿no es cierto? Entonces quiero un poco, de alguna manera, que entre esto. Entonces no sé cómo poner creencias, interpretaciones del ritual de COAR cada primer viernes de mes. Y bueno, aquí había puesto según el profesor, bla, 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 en la ciudad de Sucre, pero puedo poner según Yatiris de la ciudad de Sucre. Algo así, ¿sí? Tal vez ahí un poquito hay que trabajar, pero la idea es esa, ¿no? Ya, sí. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Buenas noches, Carolino. Carolina, adelante. Muchísimas gracias, buenas noches, ¿no? Saludar a todos los compañeros participantes del diplomado. Justamente yo había pensado hacer un trabajo de investigación del pueblo Uro, ¿ya? Y ¿quiénes serán las autoridades originarias, yatires y sabios? ¿No? El tema es cultura viva. Gracias. Ya, muy bien. Ahora, en base a eso, estructura. Coloca conectores y redacta, ¿ya? ¿Dónde en la isla o en los Urus? Isla de los Urus creo que se llama, ¿no? Lugar. ¿Quién? Entonces, lo que dijiste, que ya está. ¿Quién sigue? Profe, si se puede. Yo. Profe. A ver, Yolanda Flores. Después Yolanda Peña. Ya, Yolanda Peña. A ver. Ya. Yo le puse así, mire, creencias e interpretaciones de los hichis por parte de los pobladores de la comunidad de Palmira del municipio de San Antonio de Lomerío. Ok. A ver, ahora de forma desglosada, ¿dónde es San Antonio de Lomerío? ¿Quién? Ajá, sí, es San Antonio. Palmira es la comunidad del municipio de San Antonio de Lomerío. Ese sería el lugar, ¿no ves? Sí.
ya que la creencia en los hichis que creen los pobladores, digamos. Ah, ya. Entonces, ¿quién serían los pobladores? ¿Sí? Eso. Ok, muy bien. Está perfecto, ¿no? Está bien. Están los tres elementos. Consultita, como el municipio de San Antonio de Lomerío abarca solamente a 29 comunidades. ¿Será que lo puedo hacer en esas 29 comunidades? ¿O está bien en una sola comunidad? Lo podrías hacer en los 29 o si prefieres en alguna de ellas. Ahora ahí, nuevamente recalco, repito, es el tema del tiempo, ¿no? ¿Te va a dar tiempo de trasladarte a las 29 comunidades? ¿No ve? Es la pregunta. Ah, porque las comunidades, por ejemplo, no son tan lejanas. De Palmira a otras comunidades hay de 5, 4, 7 kilómetros, así. Ah, Y ya. el más... En ese caso, sí, yo creo que sí se podría hacer, ¿ya? Pero si no, entonces te enfocas en una comunidad nada más, ¿ya? Ya, listo. ¿Está bien, sí? Sí, está bien. Yolanda Flores, Buenas noches, profe. buenas Bueno, noches. voy a describir a las tres preguntas. ¿Dónde en la comunidad de Guattari, municipio Santiago de Guata? ¿Quién? Pobladores. ¿Qué? Ritos y costumbres antes de sembrar. Ok, Eso. ahora, ¿cómo sería ahora el título? Ritos y costumbres antes de sembrar en los pobladores de la comunidad de Guattari, municipio Santiago de Guata. Ok, perfecto, muy ¿Está bien? bien. Sí, ¿Está está bien? muy bien. Sí, está Ya, bien. ya, listo, gracias. María Sáyez, María, Sí, plantas medicinales con estudiantes en situación de embarazo y maternidad en la unidad educativa Teodomiro Beltrán. ok, perfecto, Gracias. muy bien. María Cristina Figueroa, Buenas noches, profesor. buenas noches. Este sería mi título. Se estudiarán los conocimientos, creencias y prácticas ancestrales en las actividades de los miembros del Consejo Juvenil por la Madre Tierra y la Plataforma Juvenil por la Acción Climática. Eso quería preguntarle, profe, en la pregunta de dónde, o sea, yo que soy miembro de estas dos plataformas, que, bueno, están bajo dependencia del ministerio. No puedo poner un lugar en específico, o sea, podría poner los dos, ¿verdad? Ese sería mi dónde, porque estamos alrededor de toda Bolivia, entonces mi modo de comunicarme con ellos sería a través de las redes, ¿no? De WhatsApp, de videollamadas, etcétera, entonces no sería tan difícil Ya, averiguar esto. ya, está bien. Ahora, ¿quiénes son integrantes de estas dos plataformas, correcto? Exacto, exacto, los miembros, Ya, miembros juveniles. miembros, digamos, de la plataforma tantos, de la plataforma tantos, y listo. ¿Qué vas a investigar de estos miembros? Los conocimientos, creencias y las prácticas en las actividades que tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Qué actividades tienen? Generalmente, como es el Ministerio de la Madre Tierra, entonces hay algunos que sí tienen bastante conocimiento, pero hay otros que no. Entonces eso también me ayudaría a presentar la monografía del diplomado como una futura práctica que nosotros implementaríamos como plataforma. Ah, ya. Pero en ese caso, por ejemplo, en función a lo que me dices, el lugar sería Bolivia, Exacto, sí, ¿sí? Es sí. Bolivia. Entonces, es en Bolivia, ¿quién son integrantes de estas dos plataformas que vas a investigar los conocimientos que tienen respecto a la madre tierra? Listo, ¿no? Los conocimientos de la madre tierra, de los integrantes de la plataforma tantos en Bolivia. Listo. Entonces, ya tienes segmentado específicamente tu población, entonces no hay dificultad, ¿ya? Ya, profe. ¿Ya? Perfecto, gracias. Muy bien. Ahora, eso sí, el título, en lo posible, por ejemplo, no es una regla, pero te dicen 15 a 20 palabras,
Ya, eso no les he dicho, ¿no? Pues por lo general, en algunos les dicen 20, algunos les dicen 15, pero esos son más como reglas, digamos, de las revistas que se tienen, ¿ya? Entonces, ustedes manejen ese rango de palabras por el título. Entonces, no es cuestión de colocar 30, 40, 50 palabras, sino o sea, hay que enmarcarse. Es un estándar, digamos, o sea, no es algo oficial que está oficial por algo, digamos, pero ese es el margen que se maneja en cuanto a la cantidad de palabras en el título, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿listo? Para todos eso, ¿ya? ¿Quién? Doris Mollo. Doris, Cuyaca Doris. Yo, profe. Amau y Atichiri. Doris, luego Ponciano, ¿ya? Ya. Dale, Doris. Ya. ¿Dónde lugar comunidad de Chitita, comuna de Camarones? ¿Quién? Estudiantes y profesores del establecimiento donde yo trabajo, profesor. ¿Ya? ¿Y qué vamos a trabajar? Hierbas medicinales ancestrales del entorno sociocultural para la curación de la próstata. Ah, ya. Bien. Ahora, igual, o sea, te va a salir, no sé, si cuentas las palabras, te va a salir más de 20 palabras. Ahora aquí, ¿quién? Simplemente son profesores y estudiantes. ¿Dónde? Escuela o colegio tantos de la comunidad tantos. ¿Me dejo entender? ¿Quizá, ¿Ya? profesor? Sí, ¿no ve? ¿Qué se llama tu colegio o tu escuela? ¿Dónde trabajas? Escuela de Chitita. Chipita, escuela Chipita. ¿Perdón? Chitita. Chipita, ¿no ven? Chitita. Ah, Quipita, ya. Escuela Chitita. Es quechua, Chipita. ya te chiri. Ah, ya. Ya. Escuela Chipita de la comunidad X, ¿ya? ¿Quién? Profesores y estudiantes. ¿Qué conocimientos o hierbas medicinales para la curación de la próstata? ¿No ve? Entonces, ya está. Así más o menos. O sea, reducirle la cantidad de palabras, ¿ya? Porque al final, básicamente dice lo mismo, ¿no ve? Entonces, ahora redacta en este orden, ¿no? De qué, quién, dónde, con conectores, ¿ya? ¿O ya lo tienes? Sí, se lo leí, como usted hizo el ejemplo, así se lo leí, profesor. Sí, está bien. Ahora tal vez cuenta las palabras, por ahí están por demás, entonces estructura adecua eso, ¿ya? Nada más. Listo, profesor. Ahí suma. Ponciano, creo. Así está, profe. A ver. ¿Dónde? Comunidad Lomán, municipio Presto, departamento de Chuquisaca, Bolivia. ¿Quién? Personas mayores y personas líderes de la comunidad. Le puse, profe, no sé si estaría bien eso, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué? Creencias y conocimientos en todos los santos, ¿no? Eso más que todo quería hacer relevancia porque en estos tiempos hay muchos valores que se están perdiéndose porque desde los tatarabuelos que saben es los valores de respeto, más que todo en todos los santos, los jóvenes de hoy día estamos ya entrando nomás ya así como si fuera una fiesta, pero sin embargo no es así, digamos, desde los abuelos de personas mayores, por eso le puse eso, profe. Ok, está bien. Lo que sí podrías generalizar es tal vez en quién. Pues me estás diciendo personas mayores, sabios y personas, no sé. Pues podrías poner comunarios, por ejemplo, ¿no? O pobladores, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un apartado que se llama método, ¿no ven? En el método vamos a especificar cuál es mi población y cuál es mi muestra. Entonces voy a decir, mi población son los comunarios, pero mi muestra son personas mayores que son sabios, son autoridades originales. Tengo dos muestras. ¿Me dejo entender? Sí, está bien, profe. Comunarios lo tomaré, entonces dentro de eso lo voy a especificar en la muestra. Exactamente. Eso pueden hacer. Cuando son muchos o no sé, se complejiza un poco, entonces lo especificamos ahí en el método, ¿ya? Muy bien. Ya, profe. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién falta? ¿Nadie más quiere leer?
Yo. Cece, Yo. adelante. Sí. Aquí tengo, bueno, le digo mi título Yatichiri. Ya. Creencias y miedos a los fenómenos naturales en la isla de Paco. Ok. No sé si ese sería mi título. Ya. En este caso estás investigando un objeto que son los fenómenos naturales, ¿no? Sí. Ya. Son creencias y miedos. Sí, no sé si solamente estaría válido poner solo creencias y ahí estaría incluidos los miedos o necesariamente está bien que lo separe, diremos, creencias y miedos, ¿no? Podrías manejar solamente En- de creencias y en la investigación dirías, ¿no? Tienen estas creencias y estos les genera miedo, digamos. sí, ¿Ya? ya. Ya. En este caso solo sería ya creencias sobre los fenómenos naturales en la isla de Paco, algo así Ok, sería, ¿no? exactamente, algo así. ¿Ya? Ya, Entonces, perfecto, Yatichiri. eso también, ¿no? Hay algunas cosas que hay que considerar en el título. Por ejemplo, hay algunas palabras obvias, ¿no? Por ejemplo, investigar, por ejemplo, ¿no? Se supone que la investigación está, el escrito es una investigación, entonces no hay que colocar. O hay algunas cosas, por ejemplo, que ya respondemos en el título, entonces ya no es necesario hacer la investigación, ¿no? Entonces hay algunos términos así, más o menos. Esos también hay que tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién falta? ¿Nadie? Profe, yo de esta manera formulé el título que me ¿Ya? falta. Creencias y conocimientos de todos los santos o en todos los santos de los comunarios de la comunidad Loma, más o menos así formulé. Ok, está bien, está bien. ¿Sí? Ya, Está profe, bien. gracias. ¿Alguien más que quiera leer? ¿No? Naya Yatichiri. Ya, Vilma, adelante. Sí, estoy un poquito, he pensado en varias interrogantes que tengo y viendo, me interesa varios temas en realidad. Hay muchos temas por investigar y uno que tengo dos que me llaman la atención y no sé por cuál de los dos inclinarme. Uno es en relación acá el lugar donde la 15ª región, Arica Parinacota, a quién, a el pueblo aymara, pero las mujeres del pueblo aymara, el porcentaje de mujeres del pueblo aymara, Ya. que el conocimiento y significado de la placenta para el pueblo aymara. Esa es una de mis interrogantes, pero yo estoy Ya. viendo que eso es, viendo desde nuestra cultura, la placenta para nosotras las mujeres es algo vital y ahora hoy en día eso se ha perdido, sobre todo las mujeres que hemos parido en los hospitales por los servicios de salud. Entonces nosotros acá en Chile tenemos una ley que es la ley placenta que pertenece a los pueblos originarios, donde nosotras podemos pedir la placenta en los hospitales y llevarlos a nuestro pueblo o al lugar donde nosotros queremos que la placenta de nuestros hijos estén ahí, en su casa, en cada pueblo, porque tomando en cuenta que acá en Arica hay muchas mujeres de todos los pueblitos, de todas las comunidades, el único hospital que tenemos acá es en Arica, en la ciudad donde ellas vienen a parir. Entonces, ese es como mi interrogante y he estado investigando eso un poquito, pero no tenemos mucho conocimiento de que esa ley acá en Arica, sobre todo que no, muchas mujeres por desconocimiento no lo hacen. Esa es una. Y la otra es que me estoy inclinando también, es por la flora, a ver, ¿dónde sería el lugar? Sería en la región Arica-Parinacota, comuna de Putre, y a qué personas, cercano a qué lugar, el pueblo de Guayatire, que es mi pueblo, ¿qué quiero investigar en relación ahí? A la flora, a las floras de las hierbas pertenecientes al Parque Nacional Lauca, porque dentro de mi pueblo está un Parque Nacional Lauca, y lo que yo quiero investigar y lo que yo hice cuando pequeña, ahí nosotros comíamos varios, llegaba la primavera, era para nosotros conjuntamente que llegaba la vida, llegaban muchas plantas que nosotros podíamos comer. Por ejemplo, decíamos uno el lolito, el pacatongo, el siqui,
y la miel que nosotros que como niños comíamos. Entonces, de todo eso no tenemos nada como escrito en realidad en relación a todo eso, a esos manjares que nosotros teníamos como, bueno, la gente del altiplano, la gente, ella sabe los manjares que cuando viene la primavera, lo que nosotros podemos comer. A eso. Entonces, ahí estoy como en esas de esos dos temas que me intrigan en este momento. ¿Te puedo sugerir algo? Dígame. Te sugeriría el primero, por una simple razón. Para el segundo es súper interesante, pero ya necesitas, no sé si tienes formación en biología, entonces ya necesitas conocimiento más especializado en nombres científicos, todo eso respecto a las plantas. Ahora, en cambio, en el primero es cuestión de tener el estado del arte, cuál es la situación y la investigación, luego hacer las preguntas a las señoras. Entonces yo te sugeriría, ¿no? O sea, por ejemplo, creencias y significados de la placenta en mujeres aymaras de la región Parinacota, Chile, por ejemplo, ¿no ve? Pues ahí solamente son entrevistas o grupos focales que puedes aplicar y listo, ya tienes la investigación. Ahí no necesitas conocimientos sí, especializados en biología, nada. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Eso es lo que estoy viendo en la placenta. Y la otra también que me llamó, y también por eso hay otra también, que no sé si le doy la idea que también quizá otros compañeros que no tienen un tema, quizá le pueda llamar la atención y lo puede investigar, que también es bastante interesante para nosotros, que es como pasó el día de Todos los Santos. Mire lo que me di cuenta. Ahí, yendo a mi pueblito de Guayatire, mi mamá nos hizo parar en un cierto lugar y nos hizo recoger una plantita que parecía como campanita, pero esa plantita, esa flor, crecía como enredadera, pero era de dos, que era como tipo soguita. En este momento no me acuerdo el nombre. Entonces mi mamá dijo, ese es para que la alma venga a este mundo el día primero. Entonces, y también he escuchado por otros lugares también donde se usa el arco de las cañas de azúcar. Y en el otro también he escuchado también que utilizan las chalas, ¿cómo se llama? Las chalas de los choclos para también hacer el arco, para que cuando el alma venga del otro mundo a este mundo, pase por ese arco astral. Esos son y los significados de todo el arco, sobre todo en esa parte del arco y sobre todo como el alma viene del otro mundo a este mundo y en esa plantita que me llamó la atención. Y mi mamá decía que esa plantita solamente crece en cierto lugar y en cierto tiempo nomás. Y a eso que me llamó la atención. Entonces, como nosotros en los pueblos andinos, en varios lugares, entonces ese tipo de arco, ese tipo de hierbitas que... Ah, y lo otro también que era la flor de la cebolla, que también servía para que el alma venga tomando el agüita por las copitas de la flor de la cebolla. Entonces, hay esas cosas como que bastante también interesante. No sé si uno de los hermanos podrá tomar o investigar ese tema. Sí, Ponciano creo que está, ¿no? Entonces va a ser el significado, la interpretación de todo eso. Excelente. Muy bien, Irma. ¿Alguien más que no haya leído, que quiera leer? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? ¿Ya todos tienen su título? Profe, creo que a mí me falta. ¿Me escucha, profe? Sí, muy lejos, pero te escucho. Ha sido acomodo mi micro. Espero que ahora sí me escuche, profe. Sí, mejor. Ay, sí, profe, estaba viendo el tema dónde, quién y qué. Creo que no estoy contestando así en orden, pero con quiénes, con autoridades originales, que prácticamente lo que tiene que ver con la elección de las autoridades, es decir, la democracia indígena tal vez pueda llamarse, o el mismo hecho de ser autoridad, ¿no? Algo más antropológico y todo. En donde, eso sí que no sé, conozco el Hachacarangas aquí en Oruro,
tal vez pueda hacer alguna indagación con alguna de las comunidades o de los AEYUS para que se pueda elaborar esta pequeña monografía, ¿no? Y si Dios quiere, hacerlo más grande, no solo que no solo se quede en monografía. Sí, esa es la idea, hacerlo grande más adelante, ¿no? Y tal vez se van a limitar a un tema específico, pero luego van a ver en el proceso de la investigación que hay otro tema más, entonces, ¿no? Amplían nomás un poco más o hacen otras investigaciones y van a ver que les va a encantar hacer investigación y más aún cuando aparezca en revistas indexadas va a ser una maravilla. Bien, ahora, eso sí, tienes que tener un lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, me dices del tema de las autoridades originarias, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde? ¿No? O sea, sí o sí necesito un lugar, un espacio geográfico, una comunidad, un municipio en el cual pueda hacer esa investigación, ¿ya? Entonces, como dice Hachacarangas, digamos, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, ¿quién? Comunarios, ¿qué? Digamos, el usos y costumbres respecto a la función de autoridades originarias, no sé, ¿no ven? Pero está bien encaminado, ¿sí? Entonces, solamente algunos aspectos y ya está. ¿Ya? Listo, profe, ¿Alguna pregunta? gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, alguien? ¿Todo quedó claro? ¿Todos ya tienen su tema, ya más o menos ya Yo, por definido su favor, idea? hermano. Sí, Rolly, dale. Sí. En la pregunta de quién es el estudio se podría realizar en las comunidades indígenas del altiplano, ¿Ya? donde en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que es esta entidad que trabaja permanentemente relacionando con comunidades por temas de saneamiento, distribución de tierras, y qué protocolos de intervención con enfoque sociocultural. Esto del enfoque sociocultural quiero relacionarlo con esto de la cosmovisión andina que hemos visto, ¿no? Y el título así planteado sería Protocolos de intervención con enfoque sociocultural en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Esto respondería a que esta entidad, al contratar personas que normalmente están ya, que han realizado estudios técnicos, profesionales, normalmente al ingresar a campo, al tomar contacto con las comunidades indígenas, normalmente no tienen ningún criterio, ¿no?, sobre estos elementos socioculturales de las comunidades. Entonces, hacer una especie de propuesta bastante resumida sobre ciertas formas de intervención, relacionamiento, de cómo uno primero tiene que ingresar, por ejemplo, a una comunidad y este tipo de cosas, ¿no? Por ahí iría la propuesta. Ah, ya. Entonces, en todo caso, lo que me estás diciendo es dónde en el INRA, quién, trabajadores, empleados, no sé qué, y qué es las formas de intervención, ¿no? Entonces, las formas de intervención por parte del personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿ve? Entonces, en el cual tú das a conocer los protocolos, cómo deberían ser. Perfecto, un tema muy interesante, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo quedó claro? ¿Todo claro? ¿Todo se entendió? ¿Alguien tiene alguna Sí, todo pregunta? claro, todo claro. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer paso y el paso más importante, el título ya bien estructurado, ¿ya? Ese es el paso 1. Ahora, después de haber definido el título, pasamos al paso 2, que es el resumen, ¿ya? Es el resumen. Ahora, por metodología, los voy a enseñar esto al final, ¿ya? O sea, al final les voy a dar una metodología igual cómo se hace el resumen, pero les adelanto un poco. ¿Por qué no ahora, digamos, ya? El resumen, como saben ustedes, es el abstract en inglés, ¿no? Como su nombre dice, es resumen de todo el trabajo. Se ha silenciado por si acaso.
Ya, mil disculpas, ¿ya? Entonces, el resumen, ¿no? Su nombre dice, es el resumen y es de todo el trabajo. Ahora, recién estamos empezando, apenas tenemos el título, por lo tanto, no podemos tener el resumen de todo el trabajo. Por eso, el resumen se elabora una vez terminado la investigación. Ahí vamos a estructurar, ¿ya? El resumen, por lo general, es de 150 a 300 palabras, ¿ya? Entonces, en algunos casos les van a decir máximo 150 palabras, en otro 200 palabras, en otro 250, o sea, eso puede variar, ¿ya? Pero más o menos en resumen es eso, ¿ya? Y tiene que estar en un solo párrafo, ¿ya? Entonces, no tiene que estar separado, ¿no? Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, no, solamente en un párrafo, ¿ya? A ver, vamos a ver si está aquí. Ya. Ahí están las partes de lo que es el resumen. Resumen tiene estos 4 apartados, ¿ya? O está constituido el resumen por estos 4 apartados. 1, el objetivo de la investigación. 2, el método de la investigación. 3, los resultados y 4, las conclusiones. Ahora aquí ustedes dirán, pero si son solamente 150 palabras o 200, ¿cómo va a entrar todo eso? Aquí hay que hacer resumen, por eso su nombre es resumen. Entonces, el objetivo de la investigación es esto, el método que se ha utilizado es esto, los principales resultados son estos y las conclusiones o las principales conclusiones son estos. Eso es el resumen. Vale decir que al leer el resumen, que son 150 palabras, el lector tiene que estar muy bien informado de todo el trabajo, ¿ya? Sin necesidad de leer todo el trabajo, ya tiene que tener un panorama general de lo que consiste el trabajo, ¿ya? Eso es el resumen. Aquí está el ejemplo, pero ahorita vamos a ver. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Los 4 elementos? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo estructuramos? Ahí está, en un solo párrafo, ¿ya? Este es un ejemplo nada más. Entonces, está en colores, ¿no? El rojo es el objetivo, el verde es el método, el azul es el resultado y lila es conclusiones, ¿no? Dice, el propósito de esta investigación es conocer el manejo de entornos personales de aprendizaje de estudiantes del doctorado en educación superior de la Universidad Pública del Alto UPEA. Esta investigación, punto seguido, ¿no ven? Esta investigación es de alcance descriptivo. El diseño de la investigación es transeccional o transversal. La población de estudio está compuesto por estudiantes del doctorado en educación de la UPEA, siendo la muestra de 21 participantes. El instrumento aplicado fue un cuestionario digital con preguntas de opción múltiple. En esta investigación se ha podido llegar a los siguientes resultados, ¿no? Detallamos los más importantes, ¿ya? La investigación permite concluir que el PLE tiene influencia directa en el uso de las TIC, bla, bla, bla. Listo. Aquí simplemente los resultados y las conclusiones mencionamos los más relevantes, los más importantes que se han podido alcanzar en la investigación. Eso es el resumen. Pero repito nuevamente, le estoy enseñando ahora tal vez, pero esto van a hacer una vez que terminen toda la investigación. Recién al final, como último paso, lo van a hacer el resumen. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahora no. Luego tal vez. Ya, muy bien. Entonces ya saben, solamente 4 elementos. En un solo párrafo, ustedes pueden tomar hasta 300 palabras, no más de 300 palabras. Pero repito, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a aceptar, digamos, 300, pero los revistas, cuando quieran publicar, ya les dan parámetros, ¿no? Les dice, resumen hasta 250 palabras, no puede ser más, ¿no? Entonces, por eso te rebotan el trabajo, ¿ya? Entonces, eso es importante, hay que cumplir, ¿ya? Estamos viendo la parte de difusión también, ¿no ven? Tercer elemento es la introducción, ¿ya? Es la introducción. Recuerden, estamos en base a la estructura que habíamos dado al principio, ¿ya? Entonces, antes que entremos a introducción. Aquí nos falta
lo que son las palabras clave, ¿no ve? Entonces, después del resumen, vienen las palabras clave, ¿ya? Entonces, resumen en inglés, abstract, palabras claves, keywords, ¿no? Entonces, las palabras claves son palabras, ¿no?, que utilizamos en la investigación. Básicamente son las categorías que estamos estudiando, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos en cuenta este título, básicamente sale del título, ¿no? Porque ahí están las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, una palabra clave, por ejemplo, para mí podría ser usos y costumbres. Ojo, cuando digo palabras claves, no es solamente una palabra, pueden ser palabras compuestas, pueden ser 2, 3 palabras a la vez. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usos y costumbres son 3 palabras, pero para mí es una palabra clave. ¿Ya? Las palabras claves me permiten indexar y hacer que la búsqueda de la información sea rápida. ¿Ya? Para eso me sirve. Entonces, para ubicar, para localizar de forma fácil el trabajo, ¿ya? Entonces, en este caso tengo usos y costumbres, que sería una palabra clave. Otro sería ejercicio de autoridad originaria, 2 palabras claves. Tal vez otra palabra clave sería, no sé, comunidad sulcatititiri, ¿no? 3 palabras claves. Por lo general, un resumen debe tener 3 a 5 palabras claves. ¿Me dejo entender? 3 a 5 palabras claves, ¿ya? Entonces, mínimamente les van a pedir 3 palabras clave, ¿ya? En el resumen. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, sí, Muy bien. Ahora, en algunos casos, cuando les piden abstract, hay algunos que no manejamos muy bien el inglés, ¿no? Entonces, ahora hay herramientas, ¿no? Pero siempre traten de revisar con alguien que sabe inglés, ¿ya? Si van a publicar, si van a presentar, digamos, alguna revista científica, ¿ya? Igual les rebotan por eso, ¿ya? A mí ya me rebotaron algunos, ¿no? Porque yo lo que hacía es copiar, poner a Google Translate, ¿no? Entonces, ahí lo traducía y lo presentaba, ¿no? Entonces, siempre hay amistades, hay colegas que saben inglés, entonces háganlo revisar eso, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bien, con eso terminamos el resumen. Introducción. En la introducción se toma en cuenta 3 elementos, ¿ya? 3 elementos. Primero, ¿cuál es el problema que se está estudiando? Eso tiene que ver con la idea, la respuesta ¿qué? ¿Qué estamos estudiando? ¿No? Pues ahí es como una especie de justificación. Planteamos como problema y en el cual desglosamos, ¿no? Del por qué, cuál es el problema, por qué estamos investigando. Ese es el primer elemento de la introducción. Segundo elemento son los antecedentes conceptuales históricos. Es el marco teórico como tal, ¿ya? Por si acaso, esto no es lo mismo que una tesis diferente. Introducción tiene otra estructura, ¿ya? Aquí estamos hablando de un artículo científico, ¿ya? Por eso tiene estos 3 elementos, lo que es introducción. Primero, problema. Segundo, los antecedentes, ¿no? La parte teórica, la parte conceptual, la parte histórica. Eso van a desglosar. Y tercer elemento, van a definir cuál es el objetivo de esta investigación. Además, van a basarse en esas 3 estructuras, ¿ya? O sea, primero, el primer párrafo va a ser el planteamiento del problema. Segundo, o los que sea necesario, puede ser unos 5, 10, 15, digamos, antecedentes, ¿ya? Antecedentes, es decir, la parte conceptual, la parte teórica de lo que estamos abordando, ¿ya? Y finalmente, el último párrafo es el objetivo, es decir, por tanto, el objetivo de la presente investigación es conocer no sé qué, ¿no ve? Con eso es como cierre, digamos, si quieren, de este apartado, la parte del objetivo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Veamos ejemplos, ¿no? Tal vez no se está entendiendo muy bien, ¿no? Ya. ¿Qué es el planteamiento del problema, no? En el planteamiento del problema,
tenemos que exponer cuáles son las razones, ¿no? Del por qué consideramos problema el problema que estamos investigando, así más o menos, ¿ya? Vale decir, aquí vamos a argumentar, ¿ya? Vamos a argumentar, ¿ya? Entonces, para eso, para poder argumentar, nuevamente repito, tenemos que tener conocimiento previo respecto a lo que estamos investigando, ¿ya? Ahora, como es simplemente un artículo, no tiene que ser 2, 3 páginas todo esto, o sea, 1 o 2 párrafos, entonces tiene que ser algo concreto, algo específico, ¿ya? De forma directa, sin rodeos, ¿ya? De tal forma que la redacción tiene que ser sencilla. El lector tiene que entender de forma fácil, no tiene que haber, como decimos, para ampliar, digamos, una información, generalmente lo que se hace es colocar algunos términos, ¿no? De tal forma que sea medio ambiguo y llegamos recién a la parte específica. Aquí no, es de forma directa, de forma específica, ¿ya? Eso sería como explicación, digamos, ¿no? ¿Cómo formulamos? Ya, aquí generalmente, para tener claro, digamos, el problema, generalmente se formula en forma de pregunta, ¿ya? ¿Ya? Solamente aquí, si fuera una tesis, eso colocamos, pero aquí no colocamos, solamente para que tengamos bien claro, ¿no? Para poder redactar este apartado, simplemente para eso, ¿ya? Esa pregunta que formulemos, que es problema, primero no se tiene que responder con un sí o con un no. Si se responde, está mal formulado. Por tanto, no van a poder argumentar, ¿ya? No van a poder argumentar. Ejemplo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ¿no? ¿Será que los comunarios saben sobre la justicia indígena? La respuesta puede ser sí o puede ser no. Entonces ahí termina la investigación, ¿no? Entonces yo planteo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conocimiento respecto a la justicia indígena por parte de los comunarios, ¿no? De la comunidad X. Entonces eso ya me invita a realizar la investigación para recién responder esa pregunta, ¿ya? Entonces más o menos se van a plantear de esa forma. Y esto les va a permitir argumentar, porque recuerden, el problema es argumentar, es decir, nos planteamos como especie de pregunta al cual nosotros argumentamos del por qué es problema, ¿no? Entonces, problematizamos un poco y tenemos que argumentar aquello, ¿ya? A ver, algo importante, aquí está. El problema sale a partir del título, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿No ve? La idea, ¿no ve? La idea principal, eso es el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué? ¿Por qué quiero estudiar eso? ¿Ve? Entonces, algo está pasando con eso, entonces ya es un problema. Por tanto, el título redactamos en forma de problema. Ejemplo, el título, los dos ejemplos que hemos visto hace un momento, ¿no? Creencias e interpretaciones de los huacas por parte de los pobladores de la comunidad Suyatititi, ¿no? ¿Cuáles son las creencias e interpretaciones de los huacas por parte de los comunales? ¿Sí? ¿Cuál es, no ve? Entonces, desconocer eso ya es un problema, ¿no ve? ¿No ve? El segundo, ¿no? Usos y costumbres para el ejercicio de autoridad originaria, ¿no? ¿Cuáles son esos usos y costumbres? ¿De qué usos y costumbres estamos hablando? ¿No ve? Entonces, aquí preguntamos, el problema. ¿Cuáles son los usos y costumbres? ¿No ve? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende o está complejo? Se entiende, Yatichir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto tenemos que argumentar ahora, ¿no? Ahora, a partir de esto es cuestión de argumentar, ¿no? Argumentar. Por ejemplo, si yo me planteo, ¿no? ¿Cuáles son las creencias e interpretaciones de los huacas, ¿no?
Entonces yo planteo, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Desde hace muchos años, o tal vez es un término muy ambiguo, en los últimos 10 años, los comunarios de la población Suilcatititiri han ido desarrollando ciertas prácticas respecto a lo que son los huacas. Sin embargo, revisando la bibliografía, en la comunidad existen alrededor de 14 huacas. Sin embargo, las autoridades originarias cada año simplemente ofrendan a 3 huacas, que son tanto, no sé qué, ¿no ve? Por tanto, no sé, voy a problematizar y voy a sustentar, voy a argumentar esto, ¿ya? Nada más. Eso es el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces va a ser 1 o 2 párrafos de la parte de la introducción. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Está bien, profe. Claro, profe. Ya, bien. Ese es el primer elemento, ¿no ve? La primera parte, ¿sí? Ahora nos faltaría la parte de lo que es la revisión bibliográfica. Eso lo vamos a ver después de esto, ¿ya? Me voy a saltar, ¿ya? El objetivo es el tercer elemento, recuerden, ¿ya? Ahora, ¿qué es el objetivo, no? El objetivo es a dónde quiero llegar con la investigación, ¿ya? Eso es el objetivo. Para eso, simplemente, al igual que el objeto o el problema, voy a plantear a partir del título, ¿ya? Por eso es importante tener bien claro el título, porque ahí está la categoría o las categorías que voy a analizar. Por tanto, si yo no tomo en cuenta el título, voy a estar perdido, no va a tener coherencia, ¿ya? Tiene que tener una coherencia lógica. Entonces, el título, el problema, el objetivo, tiene que ser básicamente exactamente los mismos, o sea, tienen que ser las mismas categorías, la misma población, o en todo caso sujeto, objeto, o el mismo lugar, ¿ya? Entonces, siempre eso van a tener en cuenta. Lo que puede variar tal vez la forma de estructurar, ¿ya? Ahora, como es un objetivo, tiene que empezar la redacción en verbo infinitivo, ¿no ve? Ar, ir, ¿no ve? Ahora, la mayoría, por ejemplo, cuando planteamos el verbo, decimos, ¿no? El presente investigación tiene por objetivo, ¿no? Entonces, cuando es objetivo directamente, ¿ya? En verbo en acción, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Al título simplemente le agregamos el verbo infinitivo. Ya tenemos el objetivo, ¿ya? Entonces, no hay que estar aquí pensando nada, sino agregamos el verbo, un verbo infinitivo. Ahora, si revisamos, aquí no sé si lo puse, no está. Googleen, van a encontrar verbos por tipo de investigación, ¿ya? Por ejemplo, una tesis, ¿no? A partir del título ya se define qué tipo de investigación es, ¿no? En el objetivo se define específicamente eso, ¿no? Entonces, hay verbos por tipo de investigación. Si es descriptivo, entonces ahí es un tipo de verbo, ¿no? Si es correlacional, es un tipo de verbo, ¿no? Entonces, así más o menos, ¿ya? Entonces, si quieren, busquen, googleen, van a encontrar verbos para objetivo general, ¿no? Y les van a decir de acuerdo al tipo de investigación, ¿ya? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Primer ejemplo dice creencias e interpretaciones de los wakas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Identificar las creencias e interpretaciones, ¿no? Entonces, esto puede ser cualquier otro verbo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Dice usos y costumbres para el ejercicio de autoridades originales. Describir los usos y costumbres, ¿no? Ahí está mi objetivo. ¿Qué es lo que quiero? Es describir cuáles son esos usos y costumbres. ¿Listo? Tercero, dice creencias e interpretaciones de los wakas identifican. Básicamente está repetido esto. Ya. Es estos dos ejemplos, ¿no? Ahora, a partir de esto, nosotros le damos su redacción nada más, porque esto tiene que ser todo un párrafo, ¿no ven? Entonces, el presente trabajo, no, yo puedo decir, por tanto, esta investigación pretende identificar las creencias e interpretaciones de los huacas por parte de los comunarios de la comunidad
sulcatititiri. Listo, ¿no? Ya he hecho mi redacción. Es el último párrafo de este apartado que sería introducción. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, una consulta. Sí, adelante. En los verbos no hace variar el sentido de la investigación si pongo Sí. verbos de su profe, por ejemplo, identificar, ¿no? Me está guiando solamente a identificar, pero por ejemplo, describir me está guiando a que pueda describir todo lo que contiene más o menos, ¿no? Eso Sí. es más completo, sería una investigación, ¿no? Más o menos, profe, a ver. Sí, exactamente. Los verbos que utilicen va a determinar su investigación. Por eso es lo que quiero lograr con la investigación. Entonces, busquen muy bien los objetivos, los verbos que van a utilizar en su investigación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bien. Entonces, sí, Ponciano, adelante. ¿O quién era? No, ninguno nomás decía, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahí vamos a quedar hoy día, ¿ya? Ya estoy cansado, ya están cansados. Para la siguiente clase, lo que van a hacer es buscar información bibliográfica respecto a su tema de investigación, ¿ya? Pues con eso vamos a terminar. Les voy a enseñar cómo hacer la parte conceptual. Les voy a enseñar APA, algunos estilos para poder redactar y cómo hacer las citas, esas cosas les voy a enseñar. Y vamos a hacer la parte de lo que es el método, ¿ya? El método. Y la última clase, que sería el siguiente martes, ya vamos a hacer cómo analizar e interpretar los resultados, ¿no? Y ya está, con eso ya vamos a terminar nuestro módulo y ustedes ya van a estar listos para poder desarrollar su trabajo final, ¿ya? Muy bien, no sé si tiene alguna pregunta, consulta. Profesor, ¿qué extensión tendrá el trabajo? Por lo general son de 7 a 10 páginas, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puedes repetir? No se ha escuchado. La última parte o desde buenas noches vamos a empezar desde ahí. Sobre la pregunta que le hizo, sobre cuánto de extensión tiene que tener. Ah, ya, de 8 a 10 páginas. Ya. Una pregunta, profe. En el caso, digamos, de que no encontremos mucha bibliografía sobre nuestro tema. Temas relacionados. Temas relacionados. Ya, sí. Está bien. Gracias, profe. Muy bien. Listo. See you late. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chiqui sin cama, tas pachanit masinaka.